Cordial saludo, estimados docentes, estimados compañeros. Me presento, estudiante Víctor Javier Díaz Casagua, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, de la materia o módulo Sistema Político Colombiano. Vengo a realizar la exposición sobre los sistemas, el sistema político colombiano basado en el periodo de la violencia. Enfocándonos ya en el tema, hablamos que la violencia tiene una coexistencia con el orden. En la historia de la política colombiana, la violencia se ha venido visualizando como un instrumento de acción constante de la vida política, basados en los antecedentes remotos, la posindependencia española, las guerras civiles del siglo XIX, entre los nacientes partidos liberal y conservador. Allí es donde comienza ese largo vínculo entre la violencia y la política, que continúa con las interacciones paulerinas del emergente partido de la izquierda, así como el Partido Socialista Revolucionario, que es el antecesor del Partido Comunista en los años 20. La agrupación que acudió, como lo habían hecho en los partidos políticos tradicionales, al recurso de las armas. Ya enfocándonos en la historia, a mediados del siglo XX se inicia el gran periodo de la historia reciente que conocemos como el periodo de la violencia, durante el cual los partidos tradicionales como el liberal y el conservador volvieron una vez más a las armas por razones políticas. Solo en esta ocasión no se realizaron de manera formal, sino declarando una guerra civil a través de grupos de guerrillas. Ese desangre colectivo se resuelve mediante la figura del golpe militar, dejando como secuela el periodo bandolerismo, con ribetes en algunos casos de bandolerismo social por sus pretensiones judiciales y apoyos locales. Entre el periodo de 1958 y 1974 se inició el Frente Nacional. Vamos al comienzo de una nueva violencia política ligada a un discurso de transformación revolucionaria del Estado y que va a escuchar a incubar unas guerrillas de mayor persistencia. Hay que señalar además la coexistencia del orden y la violencia en la historia política colombiana. La violencia como recurrente instrumento de acción en un constante en la vida política, la relación tiene antecedentes remotos. La posindependencia española con las guerrillas civiles del siglo XIX entre las nacientes Partido Liberal y Conservador, en donde se crea este vínculo político y de la violencia. Posteriormente, en el siglo XIX se inicia el gran periodo de la historia reciente que conocemos como la violencia durante los partidos tradicionales liberal y conservador. Ya con el inicio del Frente Nacional vemos el comienzo de una nueva ola de violencia política ligada a la hora a discursos de transformación revolucionaria del Estado y que se va a incubar en las guerrillas de mayor tradición y persistencia como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. De igual manera, el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, y el Ejército Popular de Liberación como EPL. A partir de la confluencia de múltiples elementos de los cuales no van a estar ausentes grupos remanentes de guerrillas liberales, esta violencia con las complejidades contemporáneas asociadas a la presencia de grupos contrasurgentes de tipo paramilitar y el narcotráfico en múltiples escenarios de la vida colombiana y del cual el conflicto político armado no iba a estar exento, es la que continuamos viviendo. Al mismo tiempo, la violencia convive con el crecimiento económico. Esta simultaneidad de orden y violencia se expresa igualmente en lo que un dirigente gremial señalaba con estas palabras: a la economía le va bien y al país le va mal. Así marcaba que a pesar de la crisis asociada con la violencia crónica, los indicadores de la economía mostraban un crecimiento continuo. El efecto, la persistencia de la violencia política no ha trabado sustancialmente el crecimiento económico, al contrario, hubo periodos de gran violencia política combinada con los índices de alto crecimiento macroeconómico, como la etapa de la Segunda Guerra Mundial, que coincidió con la violencia bipartidista.
Lo mismo sucedió a finales de los años 80. Esto ha llevado a algunos analistas a plantear la necesidad de estudiar las posibles relaciones entre la violencia y el crecimiento e incluso hablar de una cierta funcionalidad de la violencia para la economía. Podemos finalizar el tema de la violencia de los sistemas políticos colombianos, en donde también es importante hablar de la preeminencia de la modernización del Estado sobre la democratización. Es claro la época, el periodo de la violencia, cómo afectó los sistemas políticos y fruto de esos sistemas, fruto de esa violencia y esa alteración del orden público ha generado mutaciones o cambios en los sistemas políticos colombianos. Por lo tanto, hay ideas revolucionarias en cada uno de estos partidos que se ha ido conformando y fortaleciendo, nacidos de esta época de la violencia. Las élites gubernamentales en Colombia, particularmente desde los finales de los 80, asumieron como propios los diagnósticos de ciertos pilotólogos norteamericanos, perdón, que a su vez reflejaban lo que podrían denominarse la tesis de la gobernabilidad neoliberal y centraron todos sus esfuerzos en la modernización del Estado. Siguiendo analistas como Samuel Houston, asumieron que la causa de la crisis radica en la inestabilidad política y la violencia que viven las sociedades en desarrollo, en buena medida como resultado del rápido cambio social y económico y la irrupción de nuevos grupos sociales con el contexto de muy lento desarrollo de las instituciones políticas. Se trata de esa perspectiva analítica similar a la que le escuchábamos en los años anteriores al expresidente Alfonso López Nikelsen, quien en varios escritos afirmaba que el problema de la crisis en Colombia no era el resultado de la sociedad estática, sino de una sociedad en movimiento, pero un movimiento desfasado, un rápido cambio económico y social y una movilidad institucional. La respuesta en modernizar las instituciones desde su perspectiva, los analistas y gobernantes señalaban que en sociedades en desarrollo tienen a producirse vacíos de poder y que en estos vacíos que se presentan por la carencia del recurso de autoridad tienen a ser llenados de manera transitoria a bien por las fuerzas militares o bien en la erupción de caudillos. Muchas gracias a todos, a los señores docentes y a mis compañeros por su atención. Quedo atento a sus comentarios.